En este video voy a desglosar 10 cosas extrañas que solo las personas autistas hacen y que las personas neurotípicas no hacen. Al final de este video vas a saber si estás mostrando estos rasgos autistas. Todo eso viene a continuación. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a The Aspie World y mi nombre es Dan. Soy una persona autista diagnosticada tardíamente con TDAH, TOC y dislexia. Y he realizado esta investigación ayudando a personas autistas de manera individual durante los últimos 10 años. Así que si eres nuevo por aquí y quieres aprender más, asegúrate de suscribirte aquí en YouTube y sígueme si estás viendo esto en otras redes sociales. Bien, hay ciertas cosas que las personas autistas hacen que normalmente las personas neurotípicas, no autistas, no hacen, y eso es bastante obvio. Pero lo curioso es que las personas autistas piensan que estas cosas son normales, así que voy a repasar cada una de ellas ahora, las 10, así que prepárate. Primero, uno es darle vueltas a las conversaciones, así que ensayamos conversaciones en nuestra cabeza antes de tenerlas realmente, y esto es muy interesante. Así que, como una conversación telefónica, tal vez quedar con amigos para cenar y no sabes de qué hablar. Las personas autistas repasarán una y otra vez en su cabeza como voy a decir esto, esto y esto, y lo pensarán de esta manera. Cuando vas a usar el teléfono para llamar a alguien, vas a decir, ok, voy a llamar al dentista, necesito agendar una cita. Repasas en tu cabeza como un guión y haces un guión en tu mente y dices como, esto es de lo que voy a hablar. Esto es a lo que voy a llegar y ya, y está bien, esto es algo bueno. Hacer guiones mentales es genial, sin embargo, nos parece normal, pero en realidad es muy extraño para las personas que no son autistas. Verás, las personas no autistas simplemente saben cómo hablar con la gente socialmente porque no tienen dificultades con esas cosas de la misma manera que las personas autistas. Y es como cuando me di cuenta, pensé, hombre, me siento diferente a los demás, ¿verdad? Me siento bastante aislado, y es porque otras personas simplemente sabían estas cosas que yo no sabía, estas normas sociales o esas cosas sociales que ellos simplemente entendían. Bien, el número 2 es el agotamiento de la batería social. Hombre, esto es muy interesante porque las personas autistas tienen cierta capacidad para socializar. Ahora, el autismo es por defecto un trastorno de la comunicación, ¿verdad? Y eso es comunicación en todos los sentidos. Así que cuando tenemos que socializar o estar cerca de personas y hablar con ellas, encontramos que cualquier cosa, incluso la interacción más pequeña, es un factor casi agotador. Así que, por ejemplo, imagina que estás teniendo una conversación con alguien en la calle y te está haciendo muchas preguntas y llevas en esa conversación de 10 a 15 minutos. Puede que ni siquiera te des cuenta de que ahora estás agotado. Estás agotado para el resto del día, porque toda tu energía, toda tu dopamina, todo tu esfuerzo y concentración estaban en ese momento social. Y ahora simplemente estás completamente vacío. ¿Cuántas veces has salido a cenar o a casa de un amigo o incluso a cualquier evento donde hayas visto y hablado con personas y luego te sientes completamente agotado, cansado? Qué locura, ¿no? Y es porque tu batería social se está agotando porque tienes problemas en esa área. Tienes que esforzarte mucho más para encajar y ser normal, ¿verdad? O lo que sea que eso signifique. Número 3. Sobrecarga de ruido de fondo. Súper interesante. La sobrecarga de ruido de fondo es algo así como, recuerdo que fui a una charla de una mujer que solía dirigir una organización llamada la Asperger's Association y estaba escuchando una charla, y el lugar estaba lleno de personas autistas, sus padres, cuidadores y demás. Era un día de verano, y la puerta estaba abierta hacia la cafetería que estábamos usando como salón o auditorio. Y la gente seguía pasando y cada vez que alguien pasaba, yo volteaba a ver y era como, hombre, y es porque estoy hiperalerta con esos ruidos. Y luego miré alrededor del lugar y las únicas otras personas que notaban el ruido eran otras personas autistas. Todos los demás ni se daban cuenta. Y yo pensaba, wow, así que cada sonido literalmente compite por tu atención. Así que no podía concentrarme en escuchar a la mujer que hablaba y daba su discurso porque todo lo que pasaba en el fondo me distraía. Y lo mismo me pasaba cuando estaba en la universidad, cuando me sentaba en los salones de clase, intentaba concentrarme en el profesor, pero no podía porque había muchas otras cosas pasando. Había gente hablando, papeles crujiendo, personas entrando y saliendo, gente yendo al baño, alguien tomando algo, teclados sonando en sus laptops. No podía hacerlo, así que terminé grabando las clases, llegando a casa y luego estudiando por mi cuenta, pero así era como yo lo hacía, ¿verdad? Y por eso es muy interesante que el ruido de fondo específicamente, en realidad solo está compitiendo por tu atención. Es muy difícil explicarlo bien. Bien, así que esto sí que es una locura. El número 4 es la sobreestimulación silenciosa. ¿Y qué significa eso? La sobreestimulación silenciosa es cuando las personas autistas pueden sentirse sobrecargadas, incluso si solo están sentadas en casa, sin hacer nada.
Tu cerebro, tu mente, todo lo que está recibiendo, toda esta información sensorial te llega constantemente, chu, 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 chu. Y por eso te sientes abrumado, sobrecargado, simplemente sobreestimulado por todo. Así que cuando te sientas y calmas tu mente, si te sientas y estás solo con tus pensamientos, lo que sucede es algo llamado rumiación mental. Y la rumiación básicamente significa que los pensamientos empiezan a repetirse y están dando vueltas y vueltas en tu cabeza. Y cuando esto pasa, empiezas a sentirte un poco fuera de lugar, ¿verdad? Es como que dices, wow, hay tantas cosas por hacer. Y yo tuve esta experiencia. La gente me dice, ¿por qué no vas y te relajas? Solo siéntate y descansa en silencio o algo así. Ahora, sentarse en silencio por un corto periodo de tiempo, tal vez 5 minutos, está bien, ¿verdad? Puedes hacerlo porque tu cerebro se reinicia. Eso es genial. Sin embargo, para mí específicamente, y para las personas autistas, cuando estoy en silencio por demasiado tiempo, mi cerebro empieza a sobreestimularse mucho por la cantidad de pensamientos que se repiten. Es como dicen, la mente ociosa es taller del diablo. Y entonces mi estado de ánimo empieza a decaer y luego decae tanto que me deprimo mucho y pierdo la motivación. Así que, ¿cómo me relajo? En realidad, pongo documentales, cursos, cosas para aprender. Siempre estoy aprendiendo cosas, ¿verdad? Y me encanta eso porque mantener mi cerebro ocupado, activo y sano me salva de agotarme y sentirme sobrecargado. Esta siguiente, la número 5, es el bloqueo para empezar. Esto también se llama inercia, y lo que significa es que sabes que tienes que hacer muchas cosas. Hay muchas cosas diferentes que hacer, como lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar, recoger algo, como una receta del doctor o lo que sea. Y tienes todas estas cosas pendientes, pero ni siquiera puedes reunir la energía para empezar una, ni siquiera puedes comenzarla. ¿Por qué? Y todo se reduce a las leyes del movimiento de Newton, sin querer ser demasiado científico, pero un objeto en reposo no puede empezar a moverse de repente sin una fuerza externa. Y de la misma manera, un objeto que está en movimiento no puede desviarse de su trayectoria, no puede moverse de repente sin una fuerza externa. Así que lo que nos pasa es que tenemos muchas cosas por hacer, pero no hemos empezado ninguna todavía. Nos topamos con la inercia o con ese punto en que nos detenemos. De hecho, ya hice un video sobre esto. Y lo dejaré en la descripción de este video, donde hablo sobre cómo salir de esa inercia o esa incapacidad de empezar una tarea. Es muy interesante y es muy sencillo. La solución es bastante sorprendente. Bien, el número 6 es el tiempo de transición. Ahora, tu cerebro necesita tiempo para cambiar entre cosas. Ahora, las personas neurotípicas pueden simplemente, ya sabes, dejar una tarea y pasar a otra, bastante fácil, incluso si no es algo que disfruten. Podría ser simplemente una tarea, un trabajo o algo que solo necesitas hacer, como un quehacer. Pero para las personas autistas, para dejar una tarea y luego empezar otra, necesitamos un periodo de transición. O sea, necesitamos ese tiempo para cambiar. Está bien, espera, déjame terminar esto. Realmente no puedo empezar otra cosa ahora. Esto se vuelve muchísimo más difícil cuando tienes TDAH o autismo y TDAH juntos, que es lo que yo también tengo. Y mi prometida, ella también lo tiene. Y lo que pasa es que tenemos la tendencia del autismo a concentrarnos en una sola cosa, querer concentrarnos en una sola cosa y tener una transición más fácil a otra cosa. Pero el cerebro con TDAH es como tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que hacer esto, aquello y lo otro. Y yo digo, Dios mío, mi cerebro está a punto de explotar. Y eso realmente nos afecta. Pero esto es algo con lo que la gente neurotípica no tiene que lidiar. Bien, el siguiente es señales corporales tardías. Muchas veces puede que ni siquiera notes que tienes hambre, sed o incluso que estás cansado. No puedo decirte cuántas veces me he quedado despierto investigando sobre ovnis y esas cosas. Sí, así soy yo. Y terminé quedándome dormido en mi teclado y no había tomado agua en como 12 horas y fue como, entonces tuve que tomar agua. Así que ahora tengo recordatorios que me dicen que tome mi medicamento todos los días, que tome agua, que recuerde comer. Si no hiciera esas cosas, si no tuviera esos recordatorios, ni siquiera me daría cuenta. Porque nuestros cuerpos tienen un retraso en avisarnos, porque nuestra mente está tan ocupada con todos los estímulos. Con todas las cosas que están entrando, es difícil navegar entre todo eso y decir, ok, necesito recordar comer. Es súper difícil. Y si esto te pasa a ti, si esto es algo que haces, tienes que dejarme un comentario aquí abajo, darle like a este video y solo decir, Dan, ese soy yo. Me siento identificado porque quiero saberlo. Ok, el siguiente es la presión por las tareas. Presión por las tareas. No importa el tamaño de la tarea, la necesidad o el contexto de la tarea, cada tarea tiene una presión asociada. ¿Por qué? Porque implica pasos y así es como es. Cuando necesitamos un resultado, hay varios pasos que tenemos que seguir para llegar a ese resultado. Las personas autistas ahora se sienten sobrecargadas con la vida. Si les agregas una tarea que tiene varios pasos, estamos aún peor que antes.
Y la única manera de hacer esto realmente es encontrar un atajo. Así que la única forma en que puedo explicarlo es, cuando estaba haciendo química, tenía que hacer química orgánica, donde tenía que obtener un producto a partir de esto, ¿verdad? Entonces te dan un montón de cosas y tiene que parecerse a otra cosa. Y luego tienes que como que hacer esto, mover un electrón, agregar algo más. Y tenía como 18 pasos, ¿verdad? Y bueno, eso está bien. Pero al final del día, solo queríamos un producto. Así que yo decía, bueno, ¿por qué no solo mezclo unas sustancias químicas? Solo reduzco esto a nada y luego le agrego lo que necesita tener al final. Y luego, en 3 pasos, llegué al resultado final de la misma manera que todos los demás lo hicieron en 5 a 20 pasos. Y yo pensaba, hombre, solo necesitamos el resultado. En realidad no necesitamos los pasos involucrados. Solo necesitamos acortar la distancia y ya. Eso es. Eso es como buscarle la vuelta, pero sé exactamente a lo que te refieres. Cualquier tarea es presión, y entre más presión, hombre, menos ganas tenemos de hacerla. La penúltima aquí ahora es la suposición de que todos lo viven con la misma intensidad. Ahora, ya sabes, puedes asumir que todos viven el ruido, los momentos incómodos o los olores con la misma intensidad que tú. Por ejemplo, entro a una habitación y digo, wow, es abrumador, como el ajo y la cebolla aquí. A veces ni siquiera puedo ir a un restaurante si el olor a ajo y cebolla es demasiado fuerte. Las personas típicas dicen, huele bien, yo ni siquiera lo huelo. Tengo el olfato tan agudo que incluso puedo oler la feromona entre mi pareja y yo. Puedo oler la feromona en ella. Puedo olerla. Si hay un producto que se está calentando, como cuando conectas enchufes en la pared o el tomacorriente y el plástico se calienta un poco, puedo oler eso porque tengo un sentido del olfato muy agudo, y las personas autistas notan las cosas de manera más intensa, súper intensa, y las personas neurotípicas no, ni siquiera se dan cuenta. Es como tener un súper sentido, y eso es muy interesante. Bien, el último es la resaca del enmascaramiento. Ahora, mucha gente habla sobre el enmascaramiento, y de hecho hablo de esto en mi Bulletproof Brain Program. Y ahí habrá un enlace. Puedes ir a aspyworld.com para saber más sobre cualquiera de las cosas de las que hablo aquí si quieres aprender más. Pero el enmascaramiento es realmente interesante. En mi libro Autism for Adults, en este libro, de hecho, hablo sobre cómo el enmascaramiento me salvó en la escuela primaria, o como ya sabes en el kinder donde pude enmascararme para encajar con los otros niños, pero también es agotador. Y hay un libro llamado El niño explosivo, donde hablan de, por ejemplo, un niño que va a la escuela todo el día, se enmascara, trata de fingir ser de cierta manera y luego llega a casa y simplemente explota. Rabietas y ya sabes, crisis y todo lo demás. Y es porque están gastando toda su energía tratando de ser alguien que no son. Y luego terminan literalmente sin poder hacer lo que quieren hacer porque ya no les queda energía. Han estado camuflándose todo el tiempo, y enmascarar es básicamente solo fingir ser alguien para encajar en una situación y no parecer raro, si eso tiene sentido. Y las personas autistas hacen esto constantemente, pero tiene un efecto de resaca. Cuanto más enmascaras, más agotado te sientes. Vas a sentirte como con el tema de la interacción social, pero más intenso. Ahora estás fingiendo ser una persona diferente, no solo hablando con la gente. Bien, si estás disfrutando este video, el próximo video que voy a subir es todo sobre calificar mis alimentos seguros como autista. Si te interesa, asegúrate de suscribirte. Ese video viene después.